Fue una crisis definitiva, se prolonga arrastrándose penosamente de siglo en siglo hasta nuestros días. El azúcar había arrasado el nordeste de la franja húmeda del litoral, en humo y sales minerales cubiertos por los bosques desde Bahía hasta Ceará. Esta región de bosques tropicales se convirtió, como dice José de Castro, en una región de sabanas, naturalmente nacida para producir alimentos. Pasó a ser una región de hambre, donde todo brotaba con vigor exuberante. El latifundio azucarero, destructivo y avasador, dejó rocas estériles, suelos lavados, tierras erosionadas se habían hecho. Al principio, plantaciones de naranjos y mangos que fueron abandonados a su suerte y se redujeron a pequeñas huertas que se rodeaban la casa del dueño del ingenio, exclusivamente reservada a la familia del plantador blanco. Los incendios que abrían tierras a los cañaverales devastaron la floresta y con ella la fauna. Desaparecieron los ciervos, los jabalí, los tapires, los conejos, las vacas y los tatúes. La alfombra vegetal, la flora y la fauna fueron sacrificadas en los altares del monocultivo. A la caña de azúcar, la producción extensiva agota rápidamente los suelos. A fines del siglo XVI, había en Brasil no menos de 120 ingenios, que sumaban una capital cercana a los 2 millones de libras, pero sus dueños, que poseían las mejores tierras, no cultivaban alimentos, los importaban, como importaban una vasta gama de artículos de lujo que llegaban desde ultramar, junto con los esclavos y las bolsas de sal. La abundancia y la prosperidad eran, como de costumbre, simétricas a la misericordia de la mayoría de la población, que vivía en ese estado crónico de subnutrición. La ganadería fue relegada a los desiertos del interior, lejos de la franja húmeda de la costa. El certado, que con un par de reses por kilómetros cuadrados proporcionaba y aún proporcionaba la carne dura y sin sabor, siempre escasa. De aquellos tiempos coloniales nada la costumbre todavía vigente de comer tierras. La falta de hierro provoca anemia. El instinto empuja a los niños nordestinos a compensar con tierras las sales minerales que no se encuentran en su comida habitual, que se reduce a la harina de mandioca, los frijoles y con suerte el tasajo. Antiguamente se castigaron este vicio africano de los niños poniéndoles bozales y colgándolos dentro de cestas de mimbre a larga distancia del suelo. El nordeste de Brasil es en la actualidad la región más subllamada del hemisferio occidental, gigantesco campo de concentración para 30 millones de personas. Padece hoy la herencia del monocultivo del azúcar. De sus tierras brotó el negocio más lucrativo de la economía agrícola colonial en América Latina. En la actualidad, menos de la quinta parte de la zona húmeda de Pernambuco está dedicada al cultivo de caña de azúcar y el resto no se usa para nada. Los dueños de los ingenios centrales, que son los mayores plantadores de caña, se dan este lujo del desperdicio, manteniendo improductivos sus vastos latifundios. No es en las zonas áridas y semiáridas del interior nordestino donde la gente come peor, come equivocadamente, se cree el certado, desierto de piedra y arbustos ralos, vegetación escasa, padece hambres periódicas. El sol rajante de la sequía se abate sobre la tierra y reduce a un paisaje lunar. Obliga a los hombres al litoral húmedo, donde se padece hambre endémica. Allí donde más opulenta es la opulencia, más miserable resulta tierra de contradicciones. La miseria, la religión elegida por la naturaleza para producir la ironía del vocabulario, como zona de mata, zona del bosque, en homenaje al pasado remoto y a los míseros vestigios de la forestación. Sobrevivientes a los siglos de azúcar, el latifundio azucarero, estructura del desperdicio, continúa obligando a traer alimentos desde otras zonas, sobre todo de la región centro-sur del país, a precios crecientes. El costo de la vida en Recife es el más alto de Brasil, por encima del índice del Río Janeiro. Los frijoles cuestan más caros en el nordeste que Ipanema.
la lujosa playa de la bahía Carioca. Medio kilo de harina de mandioca equivale al salario diario de un trabajador adulto en una plantación de azúcar. Por su jornada de sol a sol, si el obrero protesta, el capataz manda a buscar al carpintero para que le vaya tomando las medidas del cuerpo. Para los propietarios o sus administradores sigue en vigencia. En estas vastas zonas, el derecho a la primera noche de cada muchacha, la tercera parte de la población del Recife sobrevive marginada en las chozas de los bajos fondos, en un barrio Casa Amarela. Más de la mitad de los niños que nacen mueren antes de llegar al año. La prostitución infantil, niñas de 10 años o 12 años vendidas por sus padres, es frecuente en las ciudades del Nordeste. La jornada de trabajo de alguna plantación se paga por debajo de los jornales bajos de la India. Un informe de la FAO, organismo de las Naciones Unidas, aseguraba en 1957 que en la localidad de Victoria, cerca de Recife, la deficiencia de proteína provoca en los niños una pérdida de peso de un 40%, más grave de lo que se observa generalmente en África. En numerosas plantaciones subsisten todavía las prisiones privadas, pero los responsables de los asesinatos por subalimento, dice René Dumont, no son encerrados en ellas porque solo los que tienen la llave. Pernambuco produce ahora menos de la mitad del azúcar que produce el estado de San Pablo y con rendimientos menores por hectárea. Sin embargo, Pernambuco vive del azúcar y de ella viven sus habitantes, densamente concentrados en la zona húmeda, mientras que el estado de San Pablo contiene el centro industrial más poderoso de América Latina. En el Nordeste ni siquiera el progreso resulta progresista, porque hasta el progreso está en manos de pocos propietarios. El alimento de las minorías se convierte en el hambre de la mayoría. A partir de 1870 la industria azucarera se modernizó considerablemente con la creación de los grandes molinos centrales, y entonces la absorción de las tierras por latifundidos progresó de modo alarmante, asentando la miseria alimentaria de esa zona. En la década de 1950 la introducción en Jauge incrementó el consumo del azúcar en Brasil. La producción nordestina tuvo un gran impulso, pero sin aumentar los rendimientos por hectárea, se incorporaron nuevas tierras de la inferior calidad a los cabañerales, y el azúcar nuevamente devoró las pocas áreas dedicadas a la producción de alimentos, convertido en asalariado. El campesino que antes cultivaba sus pequeñas parcelas no mejoró con la situación, pues no ganaba suficiente dinero para comprar los alimentos que antes producía. Como de costumbre, la expansión el hambre, las Antillas eran las Sugar Islands, las islas de azúcar, sucesivamente incorporadas del mercado mundial. Como productoras de azúcar, el azúcar quedaron condenadas hasta nuestros días. Barbados, la isla de Sotavento, Trinidad y Tobago, la Guadalupe, Puerto Rico y Santo Domingo, la Dominicana y Haití, prisioneras del monocultivo de la caña, en los latifundios de vastas tierras exhaustas. Las islas padecen de la desocupación y la pobreza. El azúcar se cultiva en gran escala, y en gran escala irradia sus maldiciones. También Cuba continúa dependiendo en medida determinante de sus ventas de azúcar, pero a partir de la reforma agraria de 1959 se inició un intenso proceso de diversificación de la economía de la isla, lo que ha puesto punto final al desempleo. Ya los cubanos no trabajan apenas 5 meses al año durante las zafras, sino todo a lo largo de la ininterrumpida y por cierto difícil construcción de una sociedad nueva. Pensaréis tal vez, señores, decía Karl Marx en 1848, que la producción de café y azúcar en el destino natural de las Indias occidentales hace 2 siglos, la naturaleza, que apenas tiene que ver con el comercio, no había plantado ahí ni el árbol del café ni la caña del azúcar. La edición internacional del trabajo no se fue estructurando por mano y gracia del Espíritu Santo, sino por obras de los hombres, o más precisamente a causa del desarrollo mundial del capitalismo. En realidad, Barbados fue la primera isla del Caribe donde se cultivó el azúcar para la exportación en grandes cantidades. Desde 1641, aunque con anterioridad los españoles habían plantado caña en la Dominicana y en Cuba, fueron los holandeses, como hemos visto, quienes introdujeron las plantaciones en la minúscula isla británica. En 1666 ya había en Barbados 800 plantaciones de azúcar,
y más de 80.000 esclavos, vertical y horizontalmente, ocupada por el latifundio naciente. Barbados no tuvo mejor suerte que el nordeste de Brasil. Antes la isla disfrutaba los policultivos, producía en pequeñas propiedades algodón y tabaco, naranjas, vacas y cerdos. Los cañaverales devoraron los cultivos agrícolas y devastaron los densos bosques. En nombre de un apogeo que resultó efímero, rápidamente la isla descubrió que sus suelos se habían agotado, que no tenía cómo alimentar a su población y que estaba produciendo azúcar a precios fuera de competencia. Ya el azúcar ya se había propagado a otras islas, hacia el archipiélago de Sotavento, Jamaica, y en tierras continentales, las Guayanas. A principios del siglo XVIII, los esclavos eran en Jamaica 10 veces más numerosos que los colonos blancos. También su suelo se cansó en poco tiempo. En la segunda mitad del siglo, el mejor azúcar del mundo brotaba del suelo esponjoso de las llanuras de la costa de Haití, una colonia francesa que por entonces se llamaba Saint-Domingue. Al norte y al oeste, Haití se convirtió en un verdadero de esclavos. El azúcar exigía cada vez más brazos. En 1786 llegaron a la colonia 26.000 esclavos y al año siguiente 40.000. En el otoño de 1971 estalló la revolución. En un solo mes 200 plantaciones de caña fueron presas de la llama. Los incendios y los combates se sucedieron sin tregua. A medida que los esclavos insurrectos iban empujando a los ejércitos franceses hacia el océano, los barcos zarpaban cargando cada vez más franceses y cada vez menos azúcar. La guerra derramó ríos de sangre y devastó las plantaciones. Fue larga. El país en cenizas quedó paralizado. A fines de siglo, la producción había caído verticalmente. En noviembre de 1803, casi toda la colonia antiguamente floreciente era un gran cementerio de cenizas y escombros, dice Letkowski. La revolución haitiana había coincidido, y no solo en el tiempo, y con la revolución francesa, y Haití sufrió también. En carne propia, el bloqueo contra Francia de la coalización internacional, Inglaterra dominaba los mares, pero luego sufrió a medida que su independencia se iba haciendo inevitable, el bloqueo de Francia.